Anoche tuvimos el primer debate de los candidatos a presidente de la República. Participaron en orden alfabético por su apellido: Ricardo Anaya, Coalición por México al Frente; Andrés Manuel López Obrador, Coalición Juntos Haremos Historia; José Antonio Meade, Coalición Todos por México; Jaime Rodríguez Calderón Bronco, Independiente; y Margarita Zavala, Independiente también. Aquí algunas de las imágenes de los candidatos a su llegada al Palacio de Minería y otras sobre su participación dentro del debate. El Instituto Nacional Electoral agradece la asistencia a este debate. Margarita Zavala, candidata independiente. José Antonio Meade, candidato de la Coalición Todos por México. Ricardo Anaya, de la Coalición por México al Frente. Andrés Manuel López Obrador, de la Coalición Juntos Haremos Historia. Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente. Y esta mañana la idea es entender el significado de lo que no dijeron los candidatos: sus muletillas, su fluidez, su estrategia, su lenguaje no verbal, su movimiento corporal, su aspecto al final. Es decir, cómo se vistieron, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es cómo querían llegar antes del debate, cómo lo hicieron durante el debate y si cumplieron con su intención inicial de posicionarse de una u otra manera. Y para este análisis me acompañan dos expertos en el tema: Gisela Méndez. Hola, Gisela, ¿cómo estás? Gisela es consultora en imagen personal, profesional y política, autora de 3 libros, 20 años de experiencia con figuras públicas, para candidatos a gobernadores y artistas. También René Casados. ¿Cómo estás, René? Un gusto conocernos finalmente. Es analista político, consultor, es estratega en comunicación política e imagen pública. Muchas gracias por acompañarme esta mañana. Pues un placer a platicar ya. Con la desmañanada creo que tenemos más energía para, sobre todo, tratar de entender qué es lo que pasó ayer. Y más allá de decir quién ganó o quién no ganó, es tratar de matizar y entender el comportamiento de los candidatos. Y me gustaría empezar, digamos, con las muletillas, lo que decíamos, con la fluidez, y empezamos con Anaya, como dijimos, por orden alfabético. Yo diría, ¿cómo vieron su lenguaje no verbal? No tenía muletillas, por ejemplo. No, fíjate que Ricardo Anaya se caracterizó, sobre todo esta noche, bueno, siempre ha sido muy hábil al hablar y me llamó mucho la atención la manera de síntesis que tiene. Entonces, me gustó, o sea, fue agradable, nunca se rebasó su espacio personal, recordando que un espacio personal va entre 0 y 35 centímetros, más un espacio empresarial más de 50 centímetros, nunca rebasó, nunca se rebasó, se vio muy tranquilo, muy en paz. Creo que fue bastante bueno su lenguaje no verbal. ¿Tú cómo lo viste? Ese timing perfecto que tiene, ¿no? Que Dios, detrás de Dios la trama inició. Ricardo Anaya lució un poco robótico, sí, pero fuera de esa salvedad es el que gana el debate. Y lo gana justo porque fue consistente y fue coherente en el equilibrio de su lenguaje verbal como el no verbal. En su lenguaje no verbal, partiendo de que pudiera estar demasiado rígido, sí, comunicó con eficacia, comunicó con eficiencia sin duda alguna, y a partir de él todos combinaron básicamente en cuanto al estilo, que es el estilo, la mujer, el hombre lo es todo, y el estilo es la expresión de su individualidad. Estamos en el no verbal, ¿verdad? Sí. En el no verbal predominaron
los estilos hegemónicos, salvo la mejor opinión de ustedes y de nuestro público, el natural, el elegante, ¿sí? Lo combinaron muy bien todos. En este caso él lo podemos observar, ¿sí? Corbata casi monocromática con su traje. Predominaron una hegemonía de los azules, sí, en términos no de panistas, sino en términos de los colores de las vestimentas, de las indumentarias. Todos hicieron su tarea, ¿no? Hicieron su tarea, se vieron muy en orden, no quisieron distraernos, que creo que es lo más importante. La tarea de un consultor de imagen es precisamente eso, que el vestuario pase a segundo término. Cuando nosotros no analizamos el vestuario, significa que el discurso estuvo bien hecho, claro, y que el vestuario estuvo muy bien hecho. Oye, algo que también me llamó la atención es el uso de las tarjetas. Es muy difícil en un momento como un debate en donde tienes que estar cuidando el discurso y tener esta lógica entre cómo mueves las manos y lo que dices, además manejar las pancartas o las hojas o los números. Creo que Anaya lo hacía muy bien. Es decir, salía también en el momento exacto con la foto que le daba en la torre. Sí. Sobre todo Andrés Manuel. Sí, ese tipo de apoyos en un debate, donde tú vas en el arte de la argumentación y de la contraargumentación, no solamente a prevalecer con lo que estás verbalizando, por decirlo de alguna manera, en tu discurso, cuando tratas de imponer tu tema, tu mensaje y prevalecer sobre el adversario, siempre el hecho de sacar tu cartulina, el hecho de apoyarte en una estadística, en un número o en un enunciado, te funciona muy bien, y siempre y cuando no abuses de ellos. Más adelante, cuando vayamos a Andrés Manuel López Obrador, vamos a ver que una de las batallas principales y una gesta donde estuvo agarrado, porque esa es la palabra, cuerpo a cuerpo, fue precisamente con sus gráficas, con sus cartulinas, ¿sí? Lo cual mandó un mensaje que, pues bueno, cuando tratemos el caso de Andrés Manuel López Obrador, Gisela, yo creo que puede abundar más en ello. Pero lo hizo la tarea, pero de manera tranquila. O sea, no se vio excedido, o sea, se vio muy natural, que eso es importante. Es que él siempre es muy consistente y coherente con su personaje. Esto es, Andrés Manuel nunca traiciona su personaje. Claro. Y justo lo que estaba comunicando coincido, aunque anduviera acá, parecía que andaba perdido, pero no, pues él estaba en lo suyo, porque partió él de la premisa de que tenía que ir en control, de que tenía que ir, como dijiste, esa es la palabra, tranquilo, relajado. Algo de Andrés Manuel, ya que estamos en Andrés Manuel y por los tiempos tenemos que irnos cuidando, digamos, con cada candidato para que no perdamos alguno. Sí le temblaba un poco la mano cuando tenía las tarjetas. Yo no sé si eso es un síntoma de que está nervioso o de... Sí, claro. Además es un anclaje a lo que le pasó hace, ¿cuánto? 6 años, cuando, ¿no? O sea, es un mundo al revés, ¿no? Al revés, entonces, creo que es un anclaje. Él tendría que desanclar ese momento y hacerlo bien. Entonces, como se pone nervioso, pero además la tarea era, no te enojes. No te enojes. Que ha estado muy medido y estuvo muy medido, así que en ese sentido lo logró. Y lo logró incluso cuando el Bronco se dirigió a él y le dijo, bueno, a ver, eres honesto, repitió la palabra honesto 4 o 7 veces y él dijo, no, 1000 veces, y no perdió la cordura. Pero hasta lo toca, ¿no? O sea, porque va y se acerca. Sí, Bronco sí rompe ahí con el esquema totalmente. Ahí se ven las tablas al bote pronto por parte de un candidato que tiene 1000 años en estos menesteres y en estos asuntos como Andrés Manuel. Hay el contacto, sin embargo, Andrés Manuel no se desequilibra y todavía en el bote pronto es cuando en la parte donde le da el documento, le dice, pásaselos, hasta dice la palabra, pues anda, pásaselos a los otros. Sí. Entonces, ese tipo de respuesta de manera improvisada es cuando tienes tablas. Y obviamente que el otro, al invadir tu zona, ¿sí? No te avasalle, y que a pesar de que te tocó y hubo ese contacto, sin embargo, tú estás en control y eso comunica seguridad. Pero está en control igual, porque es lo mismo. O sea, él decía una frase y tú terminabas, porque es lo mismo del comercial, es un mismo discurso. O sea, decía una palabra y todos podríamos terminarla, porque decía lo mismo, que la pobreza y que... O sea... No se perdió de su personaje. Es por lo que comentábamos fuera del aire. Porque a los debates tú llegas vestido con tus indumentarias de guerra.
Así es, con la segunda piel que es el vestuario, sí, con tu armadura, vas a la batalla, pero también llegas investido y vestido de lo que te precede, que ha sido la campaña. Para mí, los debates, primer debate, segundo, tercer debate, son tres ciclos donde está el predebate, el primero, el debate y el posdebate, predebate, el segundo, debate y posdebate, y así con el tercero, donde en 90 días o en 70 días, 60 y tantos días que lo que queda, tú haces una campaña. Entonces tú vas precedido de tus temas, de tu discurso, de tu mensaje y de tus ideas, fuerzas. Y obviamente Andrés Manuel López Obrador, que sabía que iba a ser el atacado, el combatido, claro. Sí, pues él dice, yo voy a ser reiterativo. Ahora, ¿quién gana un debate? Un debate, Ilana, lo gana quien responde en su discurso de manera contundente y categórica a la pregunta que parece sencilla, pero que es una gran respuesta, aunque no la estés manifestando verbalmente, ¿por qué quiero ser presidente? Y que comunica rápidamente, de manera impactante también, por qué eres auténtico, por qué eres diferenciado, por qué eres relevante, y por qué eres repetido, pero que más bien es reiterativo, para fortaleza de mensaje y porque ese anclaje es su fortaleza. Bueno, y para nos vamos a ir ahora con para muchos por lo menos es el polo opuesto de Andrés Manuel, que sería Mid. Es decir, muchos dicen que quienes ganaron el debate estaría un poco entre Anaya y Andrés Manuel. En el caso de Mid, la impresión que me da, me dirán si opinan lo mismo o no, es que se notaba un poco este viejo priista en sus modos, este modo cadente de las manos, exacto, así, ¿no? Entonces, por más que se quiera deslindar del partido, que eso es un poco lo que obscurece su candidatura, no nos deja que se desprenda del PRI. ¿Lo sintieron así? ¿Cómo lo sintieron? Yo creo que pasa la primera escena, la primera parte de él sí es muy ilustra, ¿no? Como tendría que ilustrar, y después creo que ya empieza a relajarse y empieza a ser él. Cuando ella empieza a hacer hasta chistes y él no se ríe, ¿no? Porque el que hace el chiste no se tiene que reír, se tienen que reír los demás. Y entonces cuando veíamos las cinco personas, ya como los demás, con una sonrisa de que, sí, la verdad, dijo algo muy simpático, y él, ¿no? Creo que se empieza a abrir, sí, ¿no? Poco a poco. Mira, los clásicos siempre pagan bien. Los profesores sofistas, que siempre fueron polémicos, muy, muy polémicos, siempre decían que las verdades no eran mejores ni peores, sino las mejor argumentadas. Hay una discusión si vas a comunicar verdades o no a un debate, pero está la verdad de lo que comunica tu lenguaje verbal y no verbal. Y José Antonio Meade es, ante el carácter de la inevitabilidad del carácter. Estaba obligado, exigido, demandado y presionado a ser categórico y contundente en la comunicación de sus mensajes. Y sí, para mí lo hizo bien. Sí, para mí estuvo en control. Salvedad. Inició con trabajo para ubicarse, que es lo primero, el hacer tuyo el espacio del escenario y el podio. Se vio, lo cual lo llevó a lo que ustedes dicen también, tal vez no por esa razón, sino por el tipo de entrenamiento. Yo creo que tuvo un entrenamiento muy de forma, demasiada forma, y lo que lo volvió hierático, cuando una de sus cualidades es precisamente que tiene la facultad de ser muy racional, casi académico, doctoral, que aquí no tenía que serlo así. Lo llevaron todavía a eso, cuando su tono natural y espontáneo siempre le paga mucho mejor. Según yo, la parsimonia le jugaba en contra, porque hacía que te perdieras de lo que estaba diciendo, porque un poco era un poco adormecedor. Pero además, estuvimos pidiendo cuánto tiempo un debate tan diferente. Y ya que nos los dan, dices, o sea, le faltó romper. Ese es un punto muy importante, porque tú en los debates... ya después iremos, yo empecé diciendo que prevaleció sobre los adversarios, que ganó al punto la batalla en Anaya. Pero a lo que vamos es, los debates normalmente, y que esto también es discutible, pero normalmente se juegan a no perderlos, ¿sí? Es una provocación. Bien. Juegas
con las expectativas, cuando decíamos, tú ya llegas investido de esos mensajes al debate, y la expectativa siempre la tienes que administrar desde el predebate y en el mismo debate. La expectativa que se creó fue que el gran polemista Anaya iba a prevalecer, que un gran disertador como José Antonio Meade, en términos sobre todo de argumentación y contraargumentación y exposición de los temas y su discurso, iba a prevalecer y hacer pomada a Andrés Manuel López Obrador. Y viejo zorro Andrés Manuel López Obrador, y bien asesorado, dijo, pues yo nada más los espero, y si se entretienen en ellos, no los voy a distraer. Entonces, la expectativa, cuando no la manejas bien, opera en tu contra, porque entonces es baja la expectativa de que Andrés Manuel la pueda ganar, o Jaime Rodríguez, o Margarita Zavala. ¿Cumplió con la expectativa? Y esa es una ventaja. Bronco a su papel. Bronco la hizo de Bronco. A ser provocador. Pero la hizo de Bronco, pero además fue una persona que cuando empezó a hablar, además empezó con una historia durísima. O sea, mostrando una bala. Dices, que hasta Naya se le notó emotivo. Único momento. Que además, sí, único que hace rapport, sí, que le dice, oye, yo también siento lo que te pasó. Yo con papá de 3 hijos, porque nadie más. No. Para mí fue la revelación. O sea, de repente lo vi y dije, ay, sí sabe hablar. ¿No? Lo la hizo quiso muy ser bien. de moderador, sí, incluso. pero lo hizo bien. Es que cumple con otra de las reglas. Las reglas en el debate casi son inmutables. Vamos a llamarles características. La primera regla, lo que está exigido el que va a debatir, es abrir de una manera fuerte. Nunca tienes una segunda oportunidad para una primera impresión. Sí. Y el hecho simbólico, que es absolutamente fuerte, de mostrar a cámara una bala, hablar de la violencia y humanizar e ir al secuestro de su hijo, exigía justo, Gisela, como tú dijiste, una respuesta de un buen polemista que ante esa imagen hace suyo el argumento, claro, que eso es importantísimo. Y entonces conecta con él. Y otra regla, va al público y conecta su emoción. Pero decir que le va a muy mochar bien la articulada mano a por parte los de Anaya. delincuentes, que ¿Perdón? literalmente le va a mochar la mano a los delincuentes, ¿qué opinas de Esa eso? es otra cuestión, Eso es también lo que yo, provocación. con palabras de René, diría, eso es una provocación. Sí. Porque pues está súper fuerte. Yo creo que tenía que hacerlo. Él no tenía nada que perder. Él tenía que ganar todo. O sea, ante este debate él tenía que ganar. Porque además todos lo llevábamos como, el que se metió, el que no se lo merece estar aquí. Y cuando ves que habla tan fuerte, tan recio, tan vivido, que dices, ay, sí. ¿Tú crees que resonaba con los mexicanos? Yo lo noté en cierto momento hasta machista cuando se dirigió a Margarita y le dijo, Margarita, tú tienes como condescendiente, tú tienes que aprender a hacer las cosas sola, no por lo que te dice tu esposo. Pues es que sí, ¿qué te digo? Otra vez Y la hay provocación. identificación de la audiencia o no, eso es lo interesante, ¿no? Es que su estrategia no es llegar a contrarrestar la identidad que ya le adjudicó la opinión pública y publicada de antemano, donde están justo esos temas que tú mencionas. Él llega, sí, si tú lo pones, un debate es una escenificación y una dramatización política, y cada uno llega en su perfil. Todos quisieran ser los héroes, o en el caso de Margarita, la heroína tipo Juana de Arco, o ellos los héroes hacedores, constructores, conciliadores, ¿sí? los que dan y ejercen e imparten justicia. Pero hay jugadores, ¿sí?, que llegan al espacio y dicen, pues yo si puedo hago de esto una cantina al tipo Wild West, ¿no?, al salvaje, sí, y entro y entonces soy elemento disruptor, disfuncional, y al entrar tengo que ir con mi personaje y hago todo este tipo de provocaciones y juega todo el tiempo ese rol, porque además a eso fue, cumplió estrictamente con su estrategia. Ajá, tendría que ser congruente con su personaje. Entonces, pues sí, lo esperábamos. Que a diversos públicos les haya gustado o no les haya gustado, en su estrategia Exacto, es el ir justo a su segmento, o a su público, a sus seguidores, para fortalecerlos y a partir de ahí emprender. ¿Subirá o no subirá su puntaje? Este es otro asunto, pero yo creo que sí hay probabilidades de que pueda subir, porque además, cuando tú eres el menos conocido, siempre tienes, ahí sí en la expectativa, la ventaja de que puedes subir. Es más fácil subir a que te quedes en medio. E hizo en esos términos de comunicar su mensaje, no estoy haciendo valoración, Cumplió.
hizo un debate eficaz desde su perspectiva y desde su Nos vamos estrategia. con la otra independiente, la última en orden alfabético, Margarita Zavala. Fíjate que ahí, hablando de congruencia, me pareció realmente incongruente que cuando tú me vas a dar un mensaje me lo tengas que dar de ladito y entonces te pido. Y desde que inicia, pide. O sea, como pidiendo caridad a los policías. O sea, ¿por qué sufres? ¿Por qué sufres? Y después cuando me hablas así, Ileana. Pero me hablas de tú. Pero lo raro es que me claro. hablas de tú como queriendo hacer... Y ponerse en el lugar, por ejemplo, de las enfermeras, de aquellas que tienen una posición difícil en esta sociedad del trabajo, no se siente, o no me imagino que haya empatía de quienes la están viendo, de las mujeres, que tendría que ser Pero además, su fuerte. Es que tendrías que empatar con alguien que es más natural, es lo que estábamos peleando, ¿no? Más naturalidad. Y ella se impostó en decir la frase de que, y después se acordaba del personaje, y ay, regresaba, ¿no? Así, y regresaba, y porque te voy a pedir, porque te voy a defender a ti, ¿no? Como lo que decías de muy personal a las mujeres, y dices, no, pero que también hay hombres, o sea, Pero todos. además le robó el tema, por ejemplo, del feminicidio, que es clave, se lo robó a Naya. Es un tema que ella tuvo que haber abordado posiblemente desde el principio y se lo ganó a Naya. Ella estuvo bien. Ella trató de demostrar que tiene temperamento, que tiene carácter, que tiene personalidad y ese estilo como expresión de su individualidad, pero donde en la escenificación y en la comunicación de tu personaje, como dice Gisela, sí, se le vio muy... Pero yo te rebato esa, René. muy hecha. ¿Por qué? Pudiera ser, a lo mejor aventuramos una opinión de que entrenó muy fuerte, es una profesional, la sobreentrenaron tal vez tantito, y entonces por eso es que comunicó en la gestualidad de su cuerpo, sí, esos movimientos demasiado hechos, demasiado estructurados. Pero le ganaban ¿sí? las emociones, aparentemente, ¿no? Pero además, sí, pudieron haber faltado esos ítems, esos temas, sin embargo, sí centró bien su mensaje a el tema de las mujeres. Sí, y eso de entrada ya es una ganancia que ella lleve ese tema. Sí, te la compro y te acepto que Ricardo Anaya, con su capacidad de polemista y con su capacidad para argumentar y contraargumentar, jaló otra vez muy bien ese tema, ¿sí? E impuso su mensaje. Él porque administraba sus tiempos, perdón. Pero Eso además es importante yo te también, la arrebato, ¿sabes por qué el que estuvo bien, Margarita? Para mí estuvo menos de bien. Porque desde el hecho de que llegas sola, ¿por qué llegas sola? O sea, tu esposo es tu esposo. Sea ex, sea lo que fuera, es tu esposo. ¿Por qué niegas tu pasado y tu presente? O sea, no me gustó eso. Y después de más, es muy exagerada. O sea, ¿por qué regresaba al papel René? Para mí no. A mí no me representó. Habían muchas no. Margaritas en una, Sí. esa es la impresión. Ajá. Tal vez, yo acepto esa parte de tu punto, es porque Margarita, desde que decidió querer ser presidenta de Acción Nacional y luego diputada plurinominal, ella tenía ante sí el desafío y el reto de ser suficientemente ella. A lo mejor, como tú dices, equivocó la estrategia y al llegar en el preámbulo del debate, que es parte ya de la introducción y está el primer impacto de imagen, el llegar sola, pero a lo mejor también deliberadamente es justo decir, quiero ser suficientemente yo, entonces, sí, estás en el lindero y en el umbral de si tu esposo es una fortaleza o es una debilidad, dices, pues no exagero ello, aunque sabes que en el debate te van a sacar el tema de cómo salió el tema tanto de Enrique Peña Nieto como el tema de Felipe Calderón Hinojosa, aunque tú puedas decir, finalmente no están en la boleta, pero por el influjo que tienen, y aunque ella supiera que se lo iban a decir y le iban a hacer alusión a ella, y contestó de una manera, pero además, de una manera correcta. No, pero conteste, se trastabilla. Sí. Si vemos, ese es otro punto. si vemos el video, le preguntan de Calderón y ella, es que, ¿por qué? Sí, ese es otro o sea, punto. Es algo que tú ya tienes, es parte de ti. Sí, hubo, no solamente en ella, sino hubo varios trastabilleos elementales en ella. No solamente eso, en la observación, y esto es en buena crítica y observación, también valga la repetición, ella tiene cierto problema con lo que se llama... ¿El rictus? No, Okay. En la cuestión léxica, dicen los expertos, en la manera de pronunciar, por momentos
por momentos no articula bien la palabra o las palabras, y es donde entra en esos trastabillos, además de los otros, de que en determinado momento sí hubo varias veces donde no acertaba a ligar bien el concepto, el tema, y luego retomaba y lo hacía. Ahorita que lo dices sobre eso, también el ceseo de Meade. Empieza uno y empieza el ceseo ligero, pero se va cansando y es cuando empieza... ¿Qué les parece, hablando de eso, del deterioro aparente de 2 horas de debate, es un debate largo, sí. ¿Qué les parece si arrancamos ya con las conclusiones? Y hablando de eso, ¿cómo vieron, por ejemplo, la progresión? Ya me voy de Margarita, digamos, hasta Ricardo Anaya. A Margarita ya se le veía despeinada al final, sudada, es decir, ya como que había sido demasiado incluso para ella, ¿no? Sí, para mí se cansó. Se cansó y como dice René, la sobreentrenaron. No había necesidad, porque ella necesitaba ser natural y era lo que todos pedíamos, ¿no? Yo creo que al contrario, algunos van agarrando timing, el Bronco empieza muy fuerte, Meade empieza también a relajarse, la forma de síntesis de Anaya pues es muy clara, es evidente, o sea, dices, lo hizo muy bien. Y a mí la que sí me deja, o sea, para mí la que perdió fue Margarita. Es que esto no es una justificación. Ante un debate de 5, que para muchos debió haber sido de 3, igual, es otra discusión, las estrategias de quienes, de acuerdo a las mismas expectativas que mencioné, van delante, casi siempre se repite en el historial de los debates que poco o nada atiendes a un candidato como Bronco o Jaime Rodríguez el Bronco, o a un candidato como Margarita. La estrategia de Andrés Manuel López Obrador, de Ricardo Anaya, sí, y del propio José Antonio Meade, pues era, no debato con ella, debato claro, poco, sí. Debato poco, porque es una estrategia, vaya. Sí, no le hacían caso. Sí, y yo tengo que concentrarme en Andrés Manuel López Obrador, o en José Antonio Meade, o en Ricardo Anaya. Por eso es que la palabra es esa, juegan a ignorarla, porque ellos tienen poca oportunidad y tiempo para colocar su discurso, para colocar sus temas, para colocar sus mensajes, y porque justo tienen enfrente la oportunidad del adversario para poder, aquí sí, como tiene que ser, que también es otra regla, colocar el dilema central del debate y de la campaña misma, ¿sí? Y tratar de imputarle al adversario los negativos que tú quieres que se le imputen en la percepción. Pero era muy buen momento, René, para llevarte 5 o 6 votos, o sea, bueno, lo que fueran. Y sin embargo lo ganó el Bronco. O sea, el Bronco para mí fue la revelación. O sea, y Margarita se nos cayó, para mí se me cayó. Mira, ya me tengo que despedir, nos tenemos que despedir. ¿Fue exitoso en el debate? Nada más, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Fue exitoso de manera cumplidora. Cumplió. Pudo haber Legal. sido muchísimo más impactantes. Y vuelvo a decir, desde mi punto de vista y mi perspectiva, sí, jugó a no perderlo Andrés Manuel López Obrador. José Antonio Meade estuvo correcto nada más, pero él no tenía que estar correcto, debió haber estado categórico, contundente, y quien gana el debate en todos los planos es Ricardo Anaya. Vamos a ver qué pasa en los números y en los siguientes debates. Muchas gracias, Gisela. Muchas gracias, René. Al contrario, Ilana, nos vemos muy gracias. pronto. Gracias por habernos acompañado. Los dejamos con la programación de Milenio Noticias con Samuel Cuervo y Blanca Garza. Buenos días.